Vuelvo a aparecer después de varios días. ¿A qué se debe? Quiero comentarles que estuve un poco delicado. Lamentablemente tuve una descompensación, un desequilibrio en mi salud que me ha obligado a guardar reposo, a recibir atención médica, pero ahora ya estoy bien, regular, digamos, pero yendo a mejorar. Así que ya estoy en recuperación. Muchas gracias a todos los amigos que se han preocupado y han extrañado estas cápsulas diarias que hago acerca de los diferentes temas, diferentes problemáticas que ocurren en Yacuiba, en el Gran Chaco, en el departamento, en el país. Bueno, hoy quiero hablar acerca de un tema que el día martes, ayer, ha sido agenda pública y ha generado o está generando una especie de choque entre el Ejecutivo Regional y la Asamblea Regional más los otros ejecutivos de Villamontes y Caraparí. Bueno, ¿a qué se debe este problema? Sobre el CERES, me refiero, para poner en contextos, se ha enviado una propuesta a la Asamblea Regional para la creación del CERES, que va a sustituir al CEDES. El CERES es el Servicio Regional de Salud, que es el que organiza, coordina, genera una especie de planificación sobre cómo se atiende, sobre todo en el tema de médicos y de infraestructura, en el tema desde la gobernación departamental, ahora de la gobernación regional, en el primer, segundo, tercer y cuarto nivel. Ese es el rol que hace el CERES, en este caso que haría el CERES, que todavía no está creado, pero que ya está en intención de crearse, en sustitución al CEDES actual, que depende de la gobernación departamental. Bueno, ustedes saben que yo me opuse a la competencia de salud, no porque estoy en contra de la salud, y la gran mayoría me han criticado y no estuvieron de acuerdo conmigo, con mi posición el año pasado sobre el año pasado, es decir, hace 2 años atrás, cuando se ha transferido esta competencia al gobierno regional de salud. O sea, en el catálogo competencial de la gobernación departamental no estaba el tema de salud, porque es una competencia que es transversal. Entonces se ha transferido esa competencia al gobierno regional ahora tenemos esa competencia, y esta competencia yo no estaba de acuerdo por la siguiente razón. Sencillamente porque estamos cargando demasiado como equeco a la autonomía regional de varias responsabilidades sin recursos. Cuando se ha transferido 32 competencias, sí, 32 competencias del catálogo de la autonomía departamental, es decir, todas esas competencias iban a ser financiadas con recursos del 45%. Entonces, como no dejamos de ser parte del departamento, yo no estaba de acuerdo, por lo menos en esta primera fase, que se asuma todas esas competencias, sino 6 a 8 competencias únicamente. ¿Por qué? Porque la región autónoma debería concentrarse en ciertos aspectos importantes primero para construir, digamos, por fases, si vale el término, por fases, la autonomía regional. Y no todo. El que mucho abarca, poco aprieta. Y ahí igual me dieron con todo, o sea, lamentablemente no se ha discutido nunca el fondo, siempre la descalificación, al insulto, a la diatriba, a las bravatas que han pronunciado varios políticos en la época, pero nunca se ha discutido el fondo. Y ahí está el problema ahora. La autonomía regional tiene que repartir dinero como cajero para muchas cosas, cuando esas responsabilidades deberíamos haberle dejado al departamento y al gobierno nacional. Entonces, en el tema de salud pasó exactamente lo mismo. Yo dije en ese momento, estoy de acuerdo que se transfiera la competencia siempre y cuando venga con recursos económicos. En esa ocasión nos ha transferido el gobierno nacional pelado, o sea, sin plata. Entonces, ¿para qué? Para que nos hagamos cargo nosotros, por supuesto, como siempre ha sucedido. Entonces, he criticado, he dicho que no estaba de acuerdo, y acá han salido a decir, ¿cómo que salud por acá? Inclusive algunos periodistas, una gente que opina acá, me dijo, no, ¿cómo te vas a oponer? Entonces dije, no, lo que pasa es que eso va a ser, vamos a financiar una responsabilidad del nivel nacional con plata nuestra. Dicho y hecho. Ahora se ha constatado que los 41 ítems
Mire lo que yo he advertido. Lo que he advertido hace 2, 3 años atrás. Los 41 ítems que van a crear, que van a constituir el CEDES, va a ser financiado con el 45%. Mínimamente debería ser financiado mitad y mitad. Mitad el gobierno nacional, mitad el gobierno regional. Mínimamente. Porque no podemos cargarnos más responsabilidades a un bebé que apenas está queriendo gatear, que ni siquiera ha comenzado a gatear. Hemos cargado como equeco de responsabilidades a ese bebé que recién nació y que no puede caminar por semejante carga que le pusimos en la espalda. Además que es un bebé tan gordo, obeso, que no puede moverse. Parece un elefante, parece un hipopótamo. Entonces, este es un problema de fondo, queridos amigos. El tema de las competencias y todo el tema. Ahora, el problema de fondo de estas peleas que existen entre Villamontes, Caraparí y Yacuiba, entre el Ejecutivo Regional con la Asamblea Regional, no tiene que ver con un problema de personas. O sea, el problema, el origen de esta falla que yo llamo, el origen de esta falla histórica está en el estatuto, en este documento. Y lo vuelvo a repetir, he dicho varias veces desde el comienzo, el problema del estatuto está en el diseño de la estructura organizacional. ¿Recuerda usted que hace poco hablamos acerca de este tema de la demanda que yo hacía en su momento, de discutir qué significa la autonomía, qué vamos a construir a comienzo del proceso autonómico cuando se presentó el libro quinto, o antes que se presente el libro quinto? Yo tuve algunas reuniones con algunos líderes políticos acá que me convocaron, conversamos, charlamos. Uno de ellos fue Jorge Arias, por ejemplo, de Villamontes, y así con gente con la cual hemos hablado en varias oportunidades. Mi planteamiento era, bueno, está bien, aseguremos la plata por un lado, pero segundo, aseguremos cuál va a ser la estructura. Primero, ahora que están en blanco, que estamos en blanco, esa era mi posición, definamos mínimas reglas, mínimos acuerdos sobre la estructura organizacional de lo que va a ser la autonomía regional. No, eso veremos después. No, eso es lo más complicado. Porque no se trata de coger la plata, de garantizar el dinero solamente para gastar. Porque eso significa despilfarro. Y eso es lo que ha ocurrido lamentablemente. Es decir, no se ha pactado, no se ha acordado un mínimo acuerdo, digamos, para la estructura organizacional primero. Primero llegó la plata, han comenzado a charquear los recursos como mejor han podido y luego de eso han querido hacer un documento con expectativas consolidadas, que son estos 3 gobiernos regionales, por ejemplo, Villamonte, Caraparí y Yacuiba, y lo que ha hecho el estatuto simplemente es copiar la vieja estructura del antiguo, digamos, del anterior prefectura, subprefectura con regimientos mayores, le han cambiado el nombre y han hecho lo mismo. Es decir, no se ha creado una institución nueva, sino que se le ha cambiado de nombre al anterior, simplemente en el estatuto regional. Ese fue un grave error. Y darle legitimidad a las autoridades de Villamonte y Caraparí fue el error más grave. El problema está en el diseño del estatuto. Obviamente que Villamontes, obviamente que Caraparí, si ellos tienen un 15%, un pedazo del 45%, y ellos lo administran y les llega a ellos a su cuenta y ellos lo administran de forma autónoma, obviamente que van a pelear por tener el control ellos. Si yo pongo 10 bolivianos, quiero saber cómo me reporta en beneficio y cómo yo controlo. Eso es legítimo. Entonces, este problema se va a repetir con todos los demás. En este momento debería haber una sola licitación, por ejemplo, para la canasta alimentaria. No, hay 3. Cada una hace su propia licitación, de forma como si fuera un órgano totalmente diferente, ¿no es cierto?, separado del órgano ejecutivo, del regional. No, es uno solo, pero en los hechos, administrativamente, porque así lo dice el estatuto, Caraparí licita, Villamontes y Yacuiba licita de forma separada. ¿Eso qué hace? Encarece la administración, encarece el gasto público. Hay 3 SERECA, hay 3 esto de empleo urgente,
hay tres gabinetes, hay tres en todo. Entonces se ha triplicado el gasto. No por culpa de Caraparí y de Villamonte. No es responsabilidad de ellos, es responsabilidad del estatuto. Aquí está el problema. Entonces, cuando acá en Yacuiba le echan la culpa a Villamontes y comienzan a renegar contra la Asamblea, no, el responsable son los que han ejecutado y los responsables son los mismos masistas. Porque el gobierno nacional es el que ha patrocinado y ha hecho aprobar en el Tribunal Constitucional. O sea, el problema de fondo está en el diseño. Entiéndase bien, no es que estoy en contra de la autonomía regional, por favor. Me han hecho mala campaña en el pasado, los del PAN, porque yo estaba en contra, porque les he pedido de que primero, antes de gastar la plata, veamos en qué vamos a gastar, cómo la vamos a gastar, cuál va a ser el destino de los recursos económicos, y por esa razón me han castigado haciendo una campaña feroz, ¿no?, desalmada, desprestigio, los del PAN, diciendo que yo estoy en contra de la autonomía. No, y espero que ahora los masistas no hagan lo mismo. No es que esté en contra, sino observo, critico el modelo, la estructura, el diseño de la autonomía. Ahí está mal, eso está mal. Porque lo que hemos hecho es copiar el sistema anterior que tanto se ha criticado de la subprefectura y trasladarlo a la autonomía y cambiarle de nombre y hacerlo constitucional y pensando que cambiarle de nombre iba a mejorar la situación. No, no ha mejorado, así como no funcionaba en la anterior prefectura, en la ex prefectura, no funciona ahora. Entonces, nos estrellamos contra Villamontes, contra Caraparí, ese no es el problema. Ellos van a defender sus intereses, obviamente, porque el ejecutivo de Caraparí se crea un alcalde paralelo. Él tiene una visión estrictamente territorial, lo mismo en Villamonte. En Villamonte tiene una visión estrictamente territorial y Caraparí y Villacuiva lo propio. El Ejecutivo Regional no tiene una visión regional, tiene una visión estrictamente local. Su informe del POA, por ejemplo, su informe es un informe solo de Villacuiva. Es decir, aquí no hay un gobierno en los hechos, un gobierno regional. ¿Dónde está el problema? ¿En Ábrego? ¿En Sánchez? ¿En Pérez? No. El problema está en el estatuto, en este documento. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál es la propuesta que planteo? La propuesta es que debemos reunirnos, y acá es importante, reunirnos primero, ciertas personas notables, ciertos intelectuales, cierta gente que le entiende este tema, de los tres municipios, y debatamos cómo reformar, cómo modificar. Esto requiere una modificación profunda. Reflexionemos, sin cámaras, sin medios de comunicación, porque cuando se ve medio de comunicación, todo el mundo se hace el patriota, el defensor de su región y ahí se pudre todo. Entonces lo que yo planteo es que tiene que haber un grupo de personas selectas, responsables, racionales, no esos loquitos que aparecen gritando y porque amenazan y patean, creen de que tienen la razón. No, con argumentos, con razones, con capacidad de consensuar, buscando el bien mayor. Buscar las partes sustanciales que se debe modificar de este estatuto, corregir de este estatuto que está mal hecho. Eso debemos hacer, ni un paso atrás, ni un paso, ni un milímetro, ni una milésima de espacio para atrás. No, tenemos que seguir hacia adelante. Sin embargo, para seguir adelante tenemos que hacer correcciones porque estamos yendo por mal camino o finalmente no estamos yendo a ningún lado. Entonces, ese es el debate de fondo, yo creo. Y creo que es urgente, se hace necesario que, no sé si alguna institución, el comité cívico, cree esta clase de enlace regional. Podría ser que Yacuiba comience, pero al final se elabora un documento. Y quizá la Asamblea no tiene la capacidad para discutir, porque la gente que está en la Asamblea no tiene la peregrina idea que es la autonomía regional, ¿no? Pero por lo menos en el nivel intelectual de la sociedad se pueda generar algún análisis, alguna reflexión sobre el tema y se plantee una salida. Porque no podemos seguir así, despilfarrando la plata.
No vamos a ganar nada estrellándonos con Villamontes, con Caraparí y hasta con el mismo ejecutivo, que es un inútil, que es incapaz. No ganamos nada con eso. Hay que ir al fondo, a la raíz del problema. La raíz está en el estatuto. Mientras no se modifique el estatuto, no va a cambiar esta confrontación que hay entre hermanos. ¿Qué he planteado en su inicio, cuando se estaba elaborando el estatuto? Un sistema parlamentario que incluso estaba en la ley marco original. En la ley marco de autonomía original estaba que de la asamblea regional debería salir el ejecutivo regional, de la asamblea regional. Entonces lo que yo planteaba para resolver el tema esto de que no sea solo Yacuiba, sea alternado, sea rotativo. Entonces, eso se puede discutir, o sea, no elijamos, que vayamos solamente a elegir asamblea regional, o sea, un sistema parlamentario, en otras palabras, que sea un premier, en otros términos. Entonces, este es el modelo que se soluciona, resuelve este problema de las desconfianzas que hay de la no región, porque no hay región, en los hechos no existe región. Me duele decirlo, pero es la verdad. No hay región en el Chaco, no existe región. O sea, en los papeles, en el discurso, en la retórica, qué sé yo, en la demagogia, pero en los hechos no hay región, no existe, no hay algo que nos una en una visión de futuro predictivo, no existe. Desgraciadamente. Este es el problema de fondo, queridos amigos. Y yo creo que es momento de reflexionar profundamente. Yo llamo a los intelectuales, a la gente que piensa, a la gente que tiene cierta racionalidad, para que reflexionemos. No podemos seguir todo el tiempo peleándonos. Esto va a terminar así, pedaceado en 3 partes. Acuérdense de lo que estoy diciendo. Villamontes y Caraparí no van a ceder. Ellos van a partir, porque así está el estatuto. El estatuto le divide el 45%, 15 para acá, 15 para allá, 15 para allá, divide. Ese es el problema de fondo. O sea, lo que se ha hecho mal en la prefectura del departamento, se ha copiado ese pasivo, ese error, se ha copiado y se ha trasladado. Claro, como no querían negociar, no querían llegar a acuerdo, facilito, pues han copiado y listo, copia y pega, eso ha sido todo. Entonces, este es el tema de fondo, eso hay que debatirlo, hay que analizarlo, hay que reflexionar y hay que buscar salida. Existen salidas. Una de esas salidas es esta que yo planteo, el sistema parlamentario, para que haya un solo gobierno y que ese gobierno sea fuerte, sea consolidado, con los mejores hombres y mujeres de Yacuiba, Villamontes y Caraparí, hasta que después nos podemos dividir, pero hasta que nos fortalezcamos, digamos. Pero no que nació y ya dividido. Cuando se dividen las fuerzas, pierden pues las fuerzas. Cuando se une es cuando hay potencia. El error, el ejemplo que ha dado el exdiputado Cardoso ha sido catastrófico, porque él ha comenzado a charquear y a pedacear el 45%, cuando lo que deberíamos haber hecho más bien es unir más recursos a ese 45%. No, lo ha pedaceado en 1000 pedazos y obviamente ha debilitado la potencia y ahí está el despilfarro de 18.000 millones de bolivianos. Entonces, este es el tema de fondo, queridos amigos. Yo creo que hay la necesidad urgente de hacer una revisión profunda de este proceso. Una reflexión profunda, pero una reflexión racional. No una reflexión emocional ahí de poses, de demagogia, no. Tranquilos, sin cámaras, sin reflectores, sin medios de comunicación. ¿Por qué? Porque cuando aparecen los medios, todo el mundo quiere hacer demagogia, todo quiere hacer campaña. Entonces hay que sentarse de manera tranquila e intercambiar criterios, entrar a un escenario de discusión, de debate que sea constructivo. Eso es lo que yo planteo. Porque de lo contrario, estrellarse contra Villamonte, contra Caraparí, gritar como ha hecho la señora Díaz el día ayer, por ejemplo, está gritando, no se resuelve el problema. Ese no es la forma, digamos. Entonces necesitamos reflexionar, serenarnos un poquito y buscar cuál es el origen. Y el origen del problema está en esto, el estatuto regional. Y el estatuto hay que modificarlo ahora. Este es el momento de hacer la modificación al estatuto regional.